A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, sin temores, siempre la verdad y sobre todo con pruebas, con evidencias. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy importante que tiene que ver con lo que está pasando en el país, en el acontecer político nacional. Hoy tengo la suerte de que me acompañe el invitado al doctor Lucho Macas. Él es el integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Vamos a hablar qué es lo que está haciendo este consejo, cuáles son las expectativas, qué organismos de control ya se encuentran evaluados o cuáles están en carpeta para evaluarse. ¿Cómo van a poner las nuevas autoridades, los reemplazos de las autoridades de los organismos de control que sean evaluados? Y obviamente también trataremos un tema muy importante que es de coyuntura y que es lo que va a hacer el Consejo de Participación Ciudadana con respecto al informe de Contraloría donde determina indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente de la República del Ecuador y varios otros exfuncionarios más del gobierno del régimen del expresidente de la República. Lucho, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este programa de Sin Mordaza. Muchísimas gracias por la invitación, por esta gran oportunidad de poder dirigirnos a todo el pueblo ecuatoriano. Antes de eso quisiera saludar a las nacionalidades y pueblos en mi propio idioma. Imaginaya Taitacuna Mamakuna, Yupaychanica y Ricuita Caticuishcamanta. Muchos saludos a toda la ciudadanía, a todos los que nos están mirando a través de este programa. Y obviamente es una responsabilidad importante, una responsabilidad muy grande para los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Sin embargo, creo que hemos avanzado en algunos temas que son absolutamente necesarios e importantes, como por ejemplo... Pero Luis, antes de topar esos temas importantes del Consejo, yo quisiera hacerte una pregunta. Y antes de hacer la pregunta, yo quiero comunicarle al país, para recordarle la memoria al pueblo ecuatoriano. Luis Macas es uno de los dirigentes históricos del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena. Luis Macas fue un candidato a la presidencia de la República del Ecuador por nuestro movimiento. Luis Macas ha sido uno de los personajes más importantes e influyentes dentro del sector indígena. Realmente hoy tengo la suerte de que me acompañe una gran personalidad, además un hombre con valores, con principios, con una moral ética muy alta, y además tengo la suerte de que sea nuestro amigo. Luis, hace poquitos días, o yo diría que el día de ayer más bien, no poquitos días, se anunció el tema de la deuda pública aquí en el país, ya el informe final de la Contraloría, donde determina varios indicios, sobre todo indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente de la República y en contra de varios exfuncionarios, entre ellos ministros de Estado del gobierno de la última década. La gran pregunta que te hago, estimado Luis, donde hay problemas completamente serios con respecto a la deuda pública porque se sobrepasó el 40% que dice la misma Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador establece de que el presidente de la República o el Ejecutivo no puede endeudar al país como una deuda pública, tanto interna y externa, más allá del 40% del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto del Estado ecuatoriano está por los 100.000 millones de dólares, la deuda pública no pudo haber sobrepasado los 40.000 millones de dólares. Según el informe, esto sobrepasó los 70.000 millones de dólares. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto, estimado Luis Macas, como parte o como integrante de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Bueno, hace un par de semanas salió una resolución del Consejo Transitorio en el sentido de que se va a hacer un seguimiento exhaustivo a todo lo que tiene que ver con esta situación que ha alarmado al país, como es la corrupción, en todas las esferas y en todos los niveles, desde el nivel máximo, superior hasta los niveles inferiores. Entonces, la resolución es en el sentido no solamente de hacer la evaluación, como es el mandato del pueblo ecuatoriano a través de la consulta popular, sino hacer el seguimiento y el rastreo de los dineros, de los fondos que fueron precisamente mal habidos por malos ciudadanos, digamos, ecuatorianos, que muchos de ellos están ya identificados. Pero claro, en lo que tiene que ver concretamente con la pregunta, es una novedad de este momento en el país, porque recién el día de ayer, o en estos días, el Contralor General del Estado, el Contralor Subrogante, ha puesto, digamos, ya ante la faz pública de cómo está esta deuda, que nunca nos dijeron, que nunca nos hicieron saber. Ningún ecuatoriano tuvo la oportunidad de saber cuántos eran las cuentas, digamos, que tenían que ponernos en la mesa, y que no se dijo absolutamente nada, y que ahora se sabe que es realmente una deuda totalmente desproporcionada. Entonces, obviamente, si es que hay esta resolución de hacer el seguimiento y el rastreo de estos fondos mal habidos, obviamente tiene que ver también con este tema, el tema de la deuda, pues hay que saber a dónde fue a parar. O sea, ¿qué es lo que se hizo con esa deuda? Por lo tanto, nosotros queremos también, desde mi punto de vista muy personal, y creo que van a compartir también los miembros del Consejo Transitorio, en el sentido de que, exhortar a las autoridades correspondientes, como por ejemplo la Fiscalía tiene que hacer, digamos, con agilidad, aplicando la ley, obviamente, de quiénes son los responsables de esta deuda. Yo creo que ahí hay una cadena, y donde posiblemente esté implicado también el presidente de la República, de tal manera de que nosotros sí queremos que las autoridades actúen, además de que obviamente nosotros vamos a actuar sobre la deuda y sobre todas, digamos, donde haya indicios, digamos, de responsabilidad en las obras faraónicas que se hicieron durante estos 10 años. Bueno, obras faraónicas, digámoslo entre comillas, porque estas obras lo que estuvieron es completamente manchadas de corrupción, y obras enormes que hoy tienen enormes también deficiencias. Por ejemplo, quiero recordarle a usted, Luis, y al pueblo ecuatoriano en el tema Coca-Cola Sinclair. Era la obra emblemática del gobierno en hidroeléctricas, y resulta que Coca-Cola Sinclair fue hecho con estudios completamente caducos. Fíjate, Luis, que en su momento incluso la propia fiscalización estaba parando la obra porque estaban construyendo los chinos, Hidrochina estaba construyendo sin estudios autorizados. ¿Y qué es lo que hizo el presidente de la República? Dispuso que se cambien los fiscalizadores para que continúen haciendo lo que les daba la gana a aquellos constructores en esta obra emblemática del gobierno nacional, que simplemente ha servido para atracarse los fondos públicos. Eso está denunciado en la Fiscalía, estimado Luis, además de muchísimas otras denuncias más en todas las áreas económicas del país, y lo digo con total claridad porque esas denuncias fueron presentadas por el legislador Clever Jiménez en ese entonces, o sea, por mi persona, con documentos, y hasta el día de hoy siguen empolvándose en la Fiscalía General del Estado. Por eso es fundamental que ustedes hagan una investigación prolija y una exigencia total a esos organismos de control para que realmente se transparente qué es lo que pasó en esta última década, no solamente en el tema de deuda pública. Exactamente. Yo decía obras faraónicas precisamente porque así nos mostraban, pues, así nos decían a los ecuatorianos, y precisamente se valieron de esas obras
para hacer lo que este momento se está descubriendo, donde ha habido, digamos, el atraco de los fondos públicos, de tal manera de que en ese sentido nosotros también estamos ya este momento con una normativa que tiene que ver precisamente con el seguimiento a los fondos, que no solamente debe estar por aquí. Creo que con toda la habilidad sacaron los dineros, se los llevaron obviamente a los paraísos fiscales, deben haber inversiones incluso, pero yo creo que el seguimiento es absolutamente necesario, tanto desde el Consejo, que tenemos la facultad por mandato del pueblo, pero también de otras autoridades. Así es. Como es la Fiscalía, como ha hecho, por ejemplo, la Contraloría del Estado, de tal manera de que en este sentido, y yo creo que, si usted me dispensa, y yo creo que todos, absolutamente todos los ecuatorianos tenemos que hacer una minga para poder rescatar la moral, la ética de este país, pero sin dejar tampoco de que se lleven y se queden con los millonarios dineros del pueblo ecuatoriano. Sí, porque en realidad los atracos a los fondos públicos, estimado Luis, y pueblo ecuatoriano son enormes. Son enormes. Los cálculos que yo he realizado superan los atracos los 50.000 millones de dólares. Es una cifra completamente astronómica, es una cifra completamente grande que ni siquiera se la puede pronunciar fácilmente. En el tema de la deuda pública, para ir cerrando este capítulo, estimado Luis, el informe de la Contraloría es completamente claro. Hay indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente de la República. Yo creo que ahí debe intervenir no solamente ustedes, y lo dijiste con claridad, debemos intervenir todo el pueblo ecuatoriano, debemos exigir a las autoridades de control que comiencen a trabajar y a cumplir con su papel. Deberíamos exigirle a la Asamblea Nacional para que inicie el juicio político correspondiente en contra del expresidente de la República. Todavía están a tiempo. Hasta un año después de sus funciones, la Asamblea puede iniciar los juicios políticos en contra de las más altas autoridades, en este caso el expresidente de la República y el exvicepresidente de la República. Así que debían actuar todos por el bien del pueblo ecuatoriano. Luis, no sé si tienes algo más que acotar con respecto a la deuda pública. No, bueno, lo que quería decir es que creo que este momento tenemos en nuestras manos, es decir, en las manos de todos los ecuatorianos, la información. Así es. Y con esta información yo creo que es este momento una obligación de los ecuatorianos, pero fundamentalmente de las autoridades, ¿no? Si tanto tiempo se demoraron, ¿no es cierto?, en hacer conocer qué es lo que había de verdad durante el régimen del presidente Correa, pues ahora díganos la verdad, pues qué es lo que pasó. Exacto. Por lo menos ahora que el pueblo está exigiendo qué sucedió durante estos 10 años, que precisamente cuando alguien reclamaba, yo me acuerdo las denuncias que se hacía desde su persona, por ejemplo, ¿qué es lo que emprendieron? La persecución. La persecución. ¿No? La cárcel para la gente que denunciaba precisamente estos hechos. De tal manera de que creo que este momento estamos en otro momento, en un momento en el que el pueblo ecuatoriano espera precisamente, espera toda la verdad, qué es lo que pasó durante este tiempo, porque no solamente es el robo, ¿no es cierto?, millonario de los fondos del Estado, lo que ha habido también es violencia, ha habido persecución, ha habido la violación persistente de los derechos humanos en este país, de tal manera de que creo que este momento estamos todos en una situación en la que tenemos que poner nuestro contingente para que el Ecuador retorne a su normalidad, para que el Ecuador recupere la democracia, para que el Ecuador recupere la honestidad, la honradez. Eso es lo que durante estos 10 años, lastimosamente, se ha profundizado, digamos, en el país, donde no ha habido, digamos, ni Dios ni ley, prácticamente. Completamente claro el doctor Luis Macas. Y Luis, claro, para que podamos conseguir aquello es fundamental que tengamos instituciones completamente independientes. Y eso es lo que nos falta en el país, y para eso el país, todo el pueblo, aparte de que tenemos que ejercer presión, estamos esperanzados en ustedes, estimado Luis,
en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El pueblo ecuatoriano ha perdido las esperanzas en la Asamblea Nacional, ha perdido las esperanzas en los demás organismos de control. Hay decenas de denuncias en la Fiscalía, hay decenas de denuncias en la Contraloría, pero no se le ha dado trámite, no se le da paso, porque obviamente salpica a los más grandes, altos funcionarios del ex gobierno de Rafael Correa Delgado. Luis, con respecto ya al Consejo de Transitorio, ¿qué tienen en carpeta? ¿Por dónde van a empezar a evaluar? ¿Cuáles son las primeras autoridades de control aquí en el país que van a ser evaluadas y en base a qué parámetros? Bueno, yo creo que un poco la demora, diría casi aproximadamente 3 semanas, obviamente teníamos que normar la actuación del Consejo, obviamente a partir del mandato que el pueblo ecuatoriano Luis, nos ha dado. discúlpame que te corte un segundo y ahí te hago una pregunta que seguramente querrá escucharte el pueblo ecuatoriano. Entonces ustedes no van a acogerse a la normativa anterior de las leyes actuales vigentes, sino ustedes van a actuar de una manera completamente independiente porque son ustedes un consejo extraordinario, precisamente para aplicar un mandato que les dio el pueblo ecuatoriano, un mandato que se va por encima de las normativas existentes en este momento. Porque yo te escucho que ustedes estaban haciendo un reglamento interno de funcionamiento de ustedes, entiendo que también ese reglamento será para evaluar las autoridades y también para reemplazar a las mismas autoridades. Disculpa que te corte, pero es importante que nos digas esa parte fundamental. Así es, yo creo que obviamente sin una norma que sea, digamos, clara, transparente entre el pueblo ecuatoriano, obviamente no podíamos actuar. De tal manera de que la discusión precisamente de estas normas de actuación son los que han demorado un poco. Pero en definitiva, como al pueblo ecuatoriano le consta, nosotros ya hemos actuado, digamos, con algunas autoridades, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Comunicación, por ejemplo, y también ahora se ha notificado ya al Consejo Nacional de la Judicatura, al Consejo Nacional Electoral, y otras autoridades más, como la Fiscalía, por ejemplo. De tal manera de que vamos a seguir actuando y necesariamente nuestra actuación irá, como la pregunta era esta, en base a una normativa que viene, digamos, o que está dentro del marco del mandato del pueblo ecuatoriano. Nosotros no podemos actuar con la ley de participación ciudadana, por ejemplo. Perfecto. Porque primero que el soberano, el pueblo ecuatoriano, nos da un mandato para que actuemos yo digo, especial, porque en definitiva, pues, este mandato no puede ir más allá de lo que nos dice en ella mismo, que son 9 meses. De tal manera de que la actuación tiene que ser rápida, la actuación tiene que ser obviamente ágil y sobre la vista de todo el pueblo ecuatoriano. Nosotros no vamos a actuar, digamos, en represalia de determinada autoridad o de una institución. Nosotros lo que vamos a actuar es de acuerdo a ese mandato que nos ha dado el pueblo ecuatoriano, de tal manera de que le digo que está hecha ya una agenda, iremos trabajando semana a semana. Por ejemplo, en esta semana, precisamente el día de mañana, vamos a trabajar ya sobre el Consejo de la Judicatura y estamos ya trabajando desde la semana anterior. Existe una comisión que está revisando, por ejemplo, ya principalmente, y la base fundamental, yo digo, para este proceso de evaluación, tiene que ver también las denuncias. El pueblo ecuatoriano está haciendo la evaluación y ha hecho ya anteriormente la evaluación de las respectivas autoridades donde tenemos que actuar como consejo transitorio. Luis, cuando tú dices tiene que hacer o tiene que contribuir el pueblo ecuatoriano con denuncias, se entiende de que ustedes están receptando denuncias sobre los organismos que están evaluando. Así es, así es. De todos los organismos, de todas las instituciones, porque bueno, ya existen. Perfecto. Existen expedientes en los juzgados, existe un informe de la Contraloría, existen, digamos, denuncias desde la ciudadanía, claro, ciudadanía organizada, ciudadanía que no está organizada, pero que
este momento tenemos la suerte de que todas estas denuncias, este momento, están ya llegando al Consejo, y en el Consejo se va a hacer obviamente una selección de las principales denuncias que va a ayudar precisamente, van a contribuir en este proceso de evaluación. Luis, en este momento tienen ustedes en carpeta o están evaluando prácticamente a 3 organismos de control: el Consejo de la Judicatura, estamos hablando de la Fiscalía y estamos hablando del Consejo Nacional Electoral. Así es. Los 3 organismos están ahorita en carpeta. La pregunta que quiero hacerte así de manera clarísima: ¿para cuándo tendríamos nuevas autoridades? Bueno, obviamente el proceso de evaluación no va a pasar más de 10 días. Perfecto. Estaremos, obviamente, nosotros, como hacemos normalmente cada semana, comunicando al pueblo ecuatoriano el momento en que tengamos ya la normativa necesaria como para empezar a nominar las nuevas autoridades. Nuevas autoridades que van obviamente a reemplazar a las autoridades evaluadas. No, evaluadas y cesadas, obviamente. Claro. De tal manera de que en ese sentido aspiro a que en unas cuantas semanas, 4 semanas más, podamos ya anunciar, digamos, este marco, digamos, de normativa para poder nominar a las autoridades respectivas. Lo que significaría, estimado Luis, que en el lapso de unos 2 meses ya el pueblo ecuatoriano aplaudiría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio el reemplazo de estas autoridades que han sido nefastas para el país. Mire usted que tenemos que tomar en cuenta un tema que es absolutamente importante: las veedurías. No quisiéramos obviar, y eso lo hemos dicho desde el inicio, es decir, las veedurías también lo estamos trabajando este momento, y ya tenemos un banco de las veedurías que van a actuar, por ejemplo, en la nominación de autoridades, para que no resulte esto como que nosotros estamos simplemente tratando de reemplazar autoridades. Lo que necesitamos es que las autoridades nominadas realmente sea gente proba. Perfecto. Gente que vaya a servir al pueblo ecuatoriano. De tal modo de que para eso, pues obviamente va a ser, digamos, un espacio definitivamente abierto, transparente, que el pueblo ecuatoriano nos haga el seguimiento como debe ser. Pero ahí necesitamos, estimado Luis y pueblo ecuatoriano, necesitamos realmente procesos con tiempos mínimos. Así porque es. si estamos pensando en la normativa anterior, pues pasará un año y no reemplazarán ustedes una autoridad. No, nosotros no vamos a aplicar la normativa anterior. Es más, estamos seriamente este momento ya trabajando en alguna normativa, en algunas leyes, por ejemplo, para reformarlas, porque nosotros decíamos en el Consejo, y particularmente mi propuesta ha sido que la estructura que se construye durante estos 10 años no solamente es de autoridades, es todo un sistema. Así es. Y uno de ellos es precisamente la ley, es la parte, digamos, jurídica. Por lo tanto, si no modificamos aquello, no solamente cambiamos de autoridades y nada más. De tal modo de que estamos mirando ahí de que durante estos tiempos que nos quedan, ya trabajar en la reforma a algunas leyes, la ley de comunicación, el Código Penal, la COIP, que ha sido uno de los, digamos, instrumentos de persecución. Instrumentos que lo que ha hecho simplemente es precisamente criminalizar a la gente organizada, a los movimientos sociales. Luis, en esta semana habíamos escuchado en otro medio de comunicación al consejero Zavala, y él hacía notar de que ustedes van a regirse a la normativa ya existente para la selección de los nuevos funcionarios. Pero escuchándote hoy, hoy día, escuchándote a ti acá en este medio de comunicación, manifiestas todo lo contrario. ¿Se entendería entonces que es un criterio único del consejero Zavala? Definitivamente. Hay un consenso al interior, digamos, del Consejo que pues la única normativa es el mandato, y en base a ese mandato obviamente se ha trabajado
y se seguirá trabajando las normativas que van a permitir la actuación del Consejo. Lo que quiere decir, estimado Luis y pueblo ecuatoriano, que ustedes están ofreciendo categóricamente, y hoy tú te ratificas acá, diciendo de que van a cumplir en estos 9 meses con el pueblo ecuatoriano y con el mandato que les dio ese mismo pueblo el 4 de febrero del año 2018. O sea, van a evaluar y a cesar, de ser necesario, y reemplazar a todas las autoridades de los organismos de control que tienen o que son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente. Este mandato tenemos que cumplirlo. O sea, al menos yo personalmente, y hemos hablado en el seno del Consejo, de que ese es el único mandato y la tarea que tenemos que hacer los consejeros durante los 9 meses o el año que se va a estar, porque obviamente también hay que trabajar sobre la transición del nuevo Consejo. Perfecto. Entonces, pues necesariamente que este tiempo va a ser bastante corto, pero estamos distribuyéndonos las tareas que nos permitirá, digamos, agilitar en lo que hace relación al tiempo, sobre todo el tiempo, que es, digamos, muy corto para nuestra actuación. Perfecto. Pero ojalá nosotros lleguemos en los 9 meses a decir, bueno, todas las autoridades de nominación del Consejo de Participación Ciudadana han sido evaluadas, de ser necesario, cesadas y reemplazadas por otras autoridades. Perfecto. Luego de estos 3 organismos, ¿quiénes vienen en carpeta? Bueno, tenemos en la agenda posiblemente estén las superintendencias. Las superintendencias, por ejemplo, de control de mercado. La Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional también. Está en la agenda. Eso vamos a discutir la próxima semana. ¿La Contraloría? La Contraloría del Estado vendrá posteriormente, pero hay una agenda. Pero ahí sería muy importante que ustedes evalúen un tema que es completamente necesario que lo hagan. En el tema de la Contraloría, recordemos de que el actual Contralor es el Contralor subrogante. Fue parte del equipo del ex Contralor Carlos Poli, que todos conocemos en qué terminó. Hoy está sacando algunas cosas a la luz. La pregunta es, ¿lo está haciendo por conveniencia? ¿Está queriendo aquí el beneplácito de ustedes como para quedarse en el mismo cargo de Contralor General del Estado? Ustedes deberían evaluar, porque hay muchísimas denuncias, hay muchísimas cosas que no están topándose desde la Contraloría. Están topándose ciertos aspectos, pero la gran mayoría de casos de corrupción no está topándose. Así que ojo con esta institución también, estimado Luis. A ver, como mandato y como, digamos, ya una tarea inmediata, precisamente, como ya se ha iniciado, absolutamente todas las instituciones, todas las autoridades van a ser evaluadas. Perfecto. Absolutamente, sin excepción. No va a haber presión ninguna. No hay presión del presidente de la República. Felizmente no nos ha dicho una sola palabra. Estamos completamente claros. Estamos actuando como debemos actuar, de la manera independiente, imparcial, solamente basándonos en el mandato del pueblo ecuatoriano. El mandato nos dice, nada más. Ustedes, pueblo ecuatoriano, han escuchado al doctor Luis Macas. Yo quiero agradecerle por la presencia el día de hoy acá, no sin antes comprometerlo para que nos acompañe en una próxima ocasión para poder seguir evaluando, seguir hablando de lo que está avanzando este organismo tan importante que hoy, en estos días, es para el país el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Estimados amigos y amigas, conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar en un nuevo programa aquí en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,